Gracias por continuar con nosotros aquí en La Pizarra Digital. Bueno, pues hoy tenemos una conversación muy interesante con el doctor Fernando Sandoval Gutiérrez. Él es docente de aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero en el campus de Cuauhtémoc, de Ciudad Cuauhtémoc, a donde mandamos un saludo. Doctor, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí y estar con nosotros en La Pizarra. Saludos hasta Cuauhtémoc. Un abrazo grandote desde acá, desde el frío Cuauhtémoc, ya está helado por acá. Le agradecemos mucho. Queremos platicar con usted sobre cuál es la importancia de la inclusión de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios en la educación, doctor. Es un tema sumamente, por un lado interesante y por otro lado estratégico, no nada más para la vida de la universidad o de las escuelas, sino en general de nuestra sociedad, ¿no? La UACJ se ha caracterizado por ofrecer una respuesta muy solvente, una respuesta muy completa desde la actividad académica, desde las diversas actividades de docencia, de investigación. A este tema, ¿no? Cuando hablamos del tema de la inclusión, en realidad lo hacemos a partir de una respuesta a los desafíos que vemos que crecen en nuestro contexto, ¿no? En nuestras sociedades. Desafortunadamente vemos cómo van creciendo en nuestros contextos, pero también lo vemos en el contexto mucho más cercano, en el aquí y en el ahora. Vemos cómo nuestra vida cotidiana está marcada por procesos de intolerancia, ¿no? Procesos exclusivos. Cuando voy a trabajar, cruzo miradas agresivas con la persona que está en el carro a mi lado. Cuando tengo algún problema con alguien del trabajo, con alguien de la familia, nos estamos volviendo desafortunadamente una sociedad intolerante, y esto tiene costos muy importantes en la manera en la que vamos viviendo la vida, ¿no? Y estos costos son más grandes para los que son diferentes, ¿no? Para la alteridad, para el indígena, para la persona con necesidades educativas especiales, para el migrante. Todos aquellos que son diferentes en nuestras sociedades desafortunadamente enfrentan cuotas más elevadas de costos relacionados con eso, ¿no? Entonces por eso es tan importante que desde la academia, desde espacios tan privilegiados como lo es la universidad, como lo es nuestra casa, se construyan, en primer lugar, procesos de interés en esto, ¿no? Es decir, tenemos que hablar de este tema, tenemos que promover desde la investigación, en particular en nuestro caso desde la investigación educativa, y además en la cátedra, en los salones de clase, se hable acerca de estos temas para visibilizar el asunto, ¿no? Desafortunadamente vemos cómo con gran frecuencia estos procesos de intolerancia se normalizan, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, no, pues es que así es la vida es canija y hay que vivirla así, y desde nuestra perspectiva no lo es. Nosotros consideramos que estamos aquí en la vida para vivirla bien, para vivirla con calidad, y gran parte de esa calidad que nosotros promovemos tiene que ver con eso, ¿no? Con el desarrollo de sensibilidades muy amplias para poder vivir en la diferencia, en la heterogeneidad, porque la vida es así, ¿no? Nosotros tenemos contacto con decenas de personas en el camino de nuestra experiencia, con cientos, con miles de personas. Normalmente nos enfrentamos con que estas personas son diferentes a nosotros, y estas diferencias tienen que ver con puntos de vista, con posicionamientos personales, con ideologías, con formas de ser. Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos a vivir de manera sana en este contexto tan complejo, tan heterogéneo, entonces estaremos contribuyendo a que yo viva mejor y a que quienes me rodean lo vivan, ¿no? Y como decía ahorita, esto se expresa sobre todo en el contexto, en particular aquí en México, indígena, y con las personas con necesidades educativas especiales. Comentaba algo que me llama mucho la atención, que quizá no nos acostumbramos a verlo, particularmente en el salón de clases. ¿Por qué no hablamos de estos temas en los salones de clase, o por qué apenas empezamos a abordarlos? Creo que tiene que ver con asuntos de orden, por un lado cultural, y también por cómo está concebida desde sus orígenes la escuela, en todos los niveles, no nada más en el nivel superior, sino en todos los niveles. Esta expresión común es muy cierta, ¿no? Cuando decimos, pues es que el que no habla a Dios no lo escucha, es tal cual, ¿no? Si yo tengo un conflicto con algún compañero de trabajo, si yo no lo expreso, va a ser difícil que este proceso llegue a sus oídos, ¿no? O que se visibilice. En el aula universitaria tenemos la presencia de heterogeneidades muy importantes, ¿no? Nosotros aquí en la universidad tenemos estudiantes que tienen orígenes étnicos, orígenes relacionados con su orientación sexual, con la construcción de sus religiosidades, ampliamente diversos. Nosotros aquí en la universidad tenemos avances muy importantes. Por ejemplo, recién tuvimos conocimiento de la versión definitiva del modelo educativo UACJ Visión 2040, que tiene un planteamiento sumamente sensible a la atención de la heterogeneidad, ¿no? En este nuevo modelo de nuestra universidad se reconoce el carácter heterogéneo, no nada más de los estudiantes, sino en lo general, ¿no? De la comunidad universitaria, porque ustedes lo saben, también entre los maestros, el equipo administrativo, tenemos la presencia de heterogeneidades muy importantes. El modelo 2040 se reconoce a la UACJ como una instancia diversa, y esto es un brinco enorme, ¿no? Es un brinco de metros y metros en comparación con otras instancias que nos permiten reconocer esto y además dar pasos en la construcción de realidades en la investigación, realidades en la docencia,
docencia que reconozcan y aprovechen la heterogeneidad. Desafortunadamente, en décadas anteriores se había concebido en otros espacios la heterogeneidad como un obstáculo o un desafío, ¿no? Se partía de la visión de que mejor había que hacer todo homogéneo para poder trabajar de ahí. Y afortunadamente aquí en la universidad vamos en el sentido contrario. Somos diversos, tenemos origen, tenemos posicionamientos, tenemos características, incluso idiomas distintos acá en la universidad, y eso nos permite ser una instancia mucho más fuerte, ¿no? Mucho más potente. Y esto va mucho más allá de las palabras. Nosotros hemos tenido la posibilidad aquí en la universidad de recibir apoyo para ofertar, en el caso específico de los temas indígenas, materias relacionadas con el mundo indígena. Por ejemplo, tenemos una materia acá en la división Cuauhtémoc que es la lengua rarámuri. Los estudiantes pueden estudiar lengua tarahumara. También hemos tenido la posibilidad de ofertar cursos en particular de lengua rarámuri, también de lengua náhuatl, los cursos saberes dirigidos a docentes. Y además hemos recibido el apoyo institucional para la elaboración de materiales como este del que hablaremos más adelante, que es este cuaderno para el rarámuri. Es así, ¿no?, como la universidad verdaderamente da pasos reales, ¿no?, para poder promover esta cultura de la inclusión. Usted tiene 11 años en la universidad. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación? Los cursos del aprendizaje de la lengua rarámuri, todos estos avances, ¿qué impacto han tenido en la comunidad? Ha sido bien interesante porque hemos visto cómo ha ido transformándose la universidad. Como bien lo comentábamos, yo llegué a la universidad en 2009, me integré al equipo de la universidad para ser parte del equipo fundador de la división multidisciplinaria acá en Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc en particular tiene una serie de características bien relacionadas con este tema de la heterogeneidad, porque se trata de un municipio que crece de manera acelerada. Cuauhtémoc tiene la tasa de crecimiento más acelerada de todos los municipios de Chihuahua, y además este crecimiento se ha alimentado en la década reciente con procesos migratorios de diversos orígenes, ¿no? La universidad acá, la división en Cuauhtémoc en particular, ha sido sensible a estas nuevas realidades, a estas presencias distintas. Ha sido un proceso bien interesante, como la universidad poco a poco, cada vez con mayor frecuencia, promoviendo estos procesos de apertura a proyectos de investigación dirigidos a este tema, ¿no?, a la atención de lo heterogéneo, y además a la producción de materiales desde el área editorial de la universidad. En lo general, ¿no?, a nivel institucional, el clima de la universidad consideramos que ha ido orientándose hacia los temas de la inclusión, y no nada más en el mundo indígena, ¿no?, también en lo relacionado con la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, con discapacidad. Hemos visto cómo poco a poco va construyéndose esta cultura en la que la universidad dice: vénganse, no importa cuál sea tu condición o tu diferencia, la UACJ tiene las puertas abiertas para todos, y esto hace que nuestra institución sea sumamente congruente con la responsabilidad social que tenemos, ¿no?, como instancia pública. Verdaderamente es un privilegio poder ser parte de todos estos procesos, ¿no?, de mejora, de afinar la presencia social de la universidad, no nada más aquí en la división multidisciplinaria, ¿no? Yo pertenezco a ICSA, en donde han ido dándose procesos muy similares, ¿no? Me parece que ha sido de las mejores cosas que tiene la UACJ en la década reciente. Sobre ese tema y la experiencia tal vez desde el ámbito universitario, la educación superior, ¿qué experiencias conoce usted que pudiera compartirnos de otras universidades, de otros esfuerzos que estén haciendo en otras partes del país? Afortunadamente hemos tenido contacto con colegas, la mayor parte de ellos aquí en México. En los 5 años recientes hemos visto como un aceleramiento de la actividad de diversas casas de estudio de nivel superior dirigidas a estos temas, ¿no?, a temas de preservación de la lengua y de la cultura indígenas. Por razones obvias, parte de la población indígena presenta indicadores de marginación importantes, y esto se traduce en procesos acelerados de pérdida de la cultura y de la lengua. Si revisamos el número de hablantes de alguna lengua indígena en el censo del 2010 y lo comparamos con los resultados del 2020, vemos un paso hacia atrás en el número de hablantes de todas las lenguas, ¿no?, sobre todo de las 4 lenguas originarias del estado de Chihuahua, que es el rarámuri, el pima, el guarojío y el tepehuán. Vamos para atrás en este proceso. Hay una tendencia a nivel nacional e internacional de atender estos procesos. Y es que cuando se pierde una lengua indígena, no se pierde únicamente una colección de palabras distintas, ¿no? Lo que perdemos es una cosmovisión completa, ¿no? Toda una estructura simbólica y cultural que explica el mundo desde una perspectiva muy particular. Entonces es dolorosísimo cuando se pierde una lengua indígena. Respondiendo a la pregunta, nosotros hemos tenido contacto con colegas adscritos a la Universidad Pedagógica del Estado de Michoacán que están realizando procesos similares, desarrollando materiales. Una tendencia que hemos identificado en México recientemente es que buena parte de los materiales que se están produciendo para la preservación de las lenguas indígenas no se producen de manera física, es decir, no se edita el libro, sino que se edita de manera digital. Esto hace que sea mucho más fácil poder compartir estos materiales tanto en académicos como en miembros de la comunidad indígena. También estamos trabajando con colegas de la Universidad de Antioquia en Colombia, que están llevando a cabo procesos similares de producción de materiales para la preservación de las lenguas indígenas colombianas, y ha sido muy interesante porque vemos
que todos andamos en la misma onda. Todo el mundo decimos, nos preocupa esto, aprovechar también la presencia de las nuevas tecnologías en el mundo indígena. Nosotros tenemos acá estudios con respecto a los usos que están llevando a cabo en particular los rarámuri del teléfono celular, y hemos encontrado que hay una tendencia a la alza en el uso de estos dispositivos entre los indígenas, a pesar de sus condiciones de marginación. Aprovechar esto, ¿no? Aprovechar estos recursos para poder combatir el flagelo de la marginación, sobre todo en el contexto indígena, en el contexto de la diversidad. Precisamente sobre esto de la tecnología, ahorita que también mencionaba como la parte editorial y la difusión, sí quisiera que nos compartiera este texto, ¿no? De Rarámuri nivel inicial, cuaderno para el docente, y como todo lo que implicó en realizarlo, qué lo inspiró, cómo ha sido la recepción. Nosotros participamos con este libro hace un año en la convocatoria anual de publicaciones para PTC. Recibimos todo el apoyo, ¿no? El apoyo de la doctora Celi Ronquillo, de la maestra Mayola Renova, de todo el equipo del área editorial de la universidad. Lo realizamos como parte de este proceso de acciones combinadas que hacemos acá en Cuauhtémoc hacia la preservación del rarámuri. Yo pertenezco a un cuerpo académico 113 de la universidad. Entonces, una de las líneas de trabajo del cuerpo es justamente estos procesos de interculturalidad y de inclusión. Desde hace ya algún tiempo, ahora unos 4 o 5 años, delineamos el plan de trabajo que tiene que ver con dar clases relacionadas con este tema, promover proyectos de investigación y editar libros. Y no nada más la edición de libros, sino también productos específicos. Por ejemplo, estamos llevando a cabo la elaboración de apps para teléfono celular de traducción para profesionales de la educación y de la salud entre el rarámuri y el español, ¿no? La idea es que el médico o el enfermero de UACJ, o no nada más de UACJ, o el maestro que esté en contextos indígenas, que pueda consultar en el teléfono celular un breviario y vocabularios muy básicos de la lengua rarámuri. Desde hace ya algunos años tenemos esta preocupación por hacer cosas para que no se pierda la lengua, para que no se pierda el rarámuri, y afortunadamente hemos tenido una gran recepción, ¿no? Tanto de maestros como de estudiantes. Hay un gran interés aquí en Cuauhtémoc y en Juárez también, en las diferentes divisiones, en Casas Grandes también, en CEU, por el estudio de estas lenguas. Promovimos la elaboración de este cuaderno para el rarámuri. Tenemos pues unos 20 años trabajando con el tema de la lengua indígena. Hicimos una sistematización de una serie de lecciones y de material que hemos acopiado en el paso del tiempo para la enseñanza del tarahumara. El libro está organizado en 20 lecciones y tiene como propósito que las personas que ya hablan rarámuri y que quieran enseñarlo tengan este material a la mano. La verdad es que hicimos trampa, ¿no? Ya contamos con material muy bueno para la enseñanza de esta lengua, en particular el libro Rarámuri Raichabo del fallecido y extrañado amigo Enrique Servín. Utilizamos una serie de insumos, por un lado nuestro material con el que hemos enseñado el tarahumara en los últimos 20 años, material ya existente, y elaboramos este cuaderno. El cuaderno fue editado bajo el sello editorial de la universidad, el sello editorial UACJ, en congruencia con lo que platicábamos antes. Lo elaboramos digital para poderlo intercambiar y ha tenido pues gran éxito. Tenemos disponible el libro en la sección de libros electrónicos de la universidad y nos ha ido muy bien. Hemos tenido un montón de descargas y además la conversación, ¿no?, que se ha generado a partir del libro ha sido muy interesante. Como decíamos, nuestro interés es alborotar el agua, ¿no? Que se hable más del rarámuri, porque en esa medida, mientras más se hable de estos temas, más gente habrá interesada en aprenderlo y en promoverlo. Ahí está la invitación. Dejamos aquí abajo en la pantalla, pueden ver ustedes también el enlace para acceder a este libro. También así vamos cerrando nuestra conversación. Doctor, pues muchísimas gracias por concedernos estos minutos para platicar sobre este tema tan interesante. Y muchísimas gracias, un abrazo y un saludo para todos. Y acá tiene su casa, acá en la División Multidisciplinaria Cuauhtémoc. Acá los esperamos. Por lo pronto, un abrazo, doctor, y muchísimas gracias. Saludos hasta Ciudad Cuauhtémoc. Muy bien, nosotros todavía tenemos mucho más aquí en La Pizarra Digital. Los invitamos a que se queden con nosotros. Volvemos.